Échale un favor. Hágame un servicio. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo están? Buenas tardes. En verdad, ¿cómo pasan los días rápidamente? Ya estamos en la última semana de clases. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo. El tiempo pasa volando. El día de hoy estamos culminando ya lo que viene a ser este segundo bimestre. Ustedes cada vez más cerca de poder culminar este nivel secundario y eso para nosotros es una gran alegría. Como siempre, recordarles que las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean conveniente. Adicional a esto, tenemos clases también que se encuentran en plataforma. Entonces, nosotros como institución siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que ustedes pueden requerir. Si por ahí después de las clases todavía quedan las dudas, también cuentan con nuestros números de celulares que de esa manera también nosotros encantadísimos de poder apoyarlos, ¿sí? Entonces, con todas estas facilidades, yo creo que no va a haber ninguna dificultad, ninguna inconveniencia y sobre todo ninguna justificación como para no poder presentar esos exámenes a tiempo. Muy bien, entonces, como siempre, también agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución. Pero por favor, que no quede ahí, que no termine ahí, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos que también deseen culminar este nivel secundario. Invitémoslos a que sean parte de nuestro colegio. Eh, Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia pues no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sana. Imagínense con todas las facilidades, con todo, sobre todo en un tan corto tiempo, pues yo creo que no va a haber otra opción mejor. Entonces, vamos a... ¿Qué? Un gran servicio de pago no me lo puedo pagar. Nilo, ten cuidado con el audio, Nilo, por favor. Hay que tener cuidado con nuestro audio. Hay tantas cosas que han salido a relucir por descuido nuestro, entonces no lleguemos a eso. Muy bien, entonces, vamos a dar inicio a nuestra última clase ya de lo que concierne este segundo bimestre. Vuelvo a repetir, con esto estamos culminando ya este bimestre. Solamente con ustedes que nos quedaría un bimestre más y con ellos estaría culminando este nivel secundario. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla. Como siempre, la recomendación de que ustedes cuenten con su módulo, ya sea de forma virtual, ya sea de forma... Nomás tengo. Disculpen. Nilo, ten cuidado con tu audio, Nilo, no me actives audio, Nilo. Muy bien, entonces, voy a compartir pantalla. Como siempre, la sugerencia de que ustedes cuenten con su módulo, les iba diciendo, ya sea de forma virtual, quizás algunos lo tienen impreso, pero el objetivo es que cuenten con ello para que también puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando. Muy bien, entonces, por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Sí, profesora. Sí, Se ve sí, excelente, profesora. gracias. Gracias. Muy bien, entonces, estamos con el curso, el área de razonamiento matemático. Nuestro tema del día de hoy son áreas de figuras geométricas. Mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. ¿Dudas, inconveniencias referidos a los números? Por favor, con mucha confianza. Sí, encantadísima de poder apoyarlos. Muy bien, entonces, vamos a dar inicio a este tema tan bonito que vienen a ser áreas. A veces cuando nosotros hablamos de áreas, pues hemos visto o quizás por ahí hemos escuchado o quizás nosotros mismos lo hemos pronunciado. Si nosotros por decir queremos comprar un terreno
lo primero que nosotros preguntamos es, ¿verdad? ¿Y cuánto de área tiene? Eso es lo que nosotros preguntamos. O quizás por ahí nosotros hemos estado caminando y lo que hemos visto, bueno, se vende este terreno, tiene un área, por decir, de 170 metros cuadrados. Lo que nos están hablando ahí es del área. Pero sin embargo, a veces muchos desconocemos de qué viene a ser el área. Cuando nosotros hablamos de lo que vienen a ser áreas, netamente, bueno, en este caso de lo que vienen a ser las figuras geométricas, con área, con la palabra área, lo que nosotros nos estamos refiriendo es conocer cuánto es lo que mide, en este caso, fíjense, las partes que están sombreadas, las partes que están pintadas. Si nosotros tuviésemos un terreno, supongamos que tenga en forma rectangular, que sea un rectángulo, si a mí me piden hallar el área del rectángulo, lo que voy a hallar es lo que está dentro. Voy a conocer esta medida, lo que está dentro. Muchos de nosotros a veces desconocemos y lo que pensamos es cuando nos hablan de áreas, área estamos midiendo solamente el contorno, cosa que no es así. Si nosotros queremos medir solamente el contorno, eso se llama perímetro. Es el perímetro, la suma de todos los lados de nuestra figura. Pero si nosotros queremos hallar área, área es lo que está dentro de ese perímetro. Es el espacio comprendido dentro del perímetro. Entonces, eso es área. Nosotros vamos a hablar de las figuras más conocidas. Tenemos el área del triángulo, vamos a hablar del área del cuadrado, vamos a hablar del área del rectángulo, tenemos el área del círculo, tenemos el área del rombo, tenemos acá el área de lo que viene a ser el pentágono, tenemos el área del trapecio, tenemos el área del hexágono y tenemos el área del romboide. Son figuras más conocidas que nosotros vamos a determinar el área de cada una de ellas. Entonces, cuando a ustedes les hablan de área, ya saben, lo que van a conocer o lo que están ahí dando de conocer cuánto es que mide, es el espacio comprendido, lo que está dentro del perímetro. Porque el contorno, eso es perímetro. Vamos a empezar hablando, en primer lugar, dando una pequeña definición de qué es el área. Dice en matemática, y más concretamente en geometría, porque cuando nosotros hablamos de matemática, a veces muchos confundimos y decimos, no, bueno, todo es matemática. Claro, matemática es el que engloba, se puede decir. Pero dentro de lo que es la matemática, nosotros encontramos ramas de la matemática. Tenemos una de las ramas, por decir que es aritmética, tenemos la rama de lo que viene a ser el álgebra, tenemos la rama de lo que viene a ser trigonometría, tenemos la rama de la geometría. Y cada una de estas ramas pues se encarga del estudio de algo específico. Si nosotros, por decir en matemática, estudiamos lo que son cantidades y por ahí encontramos números y letras juntas, eso le corresponde a la rama del álgebra. Si nosotros estudiamos operaciones solamente con cantidades numéricas, eso le pertenece a la rama de la aritmética. Si nosotros en matemática vemos figuras, vemos gráficas, eso le pertenece a la rama de la geometría. Y como en este tema que viene a ser áreas, vamos a hablar de las figuras geométricas, pues por eso dice que esto le pertenece concretamente a lo que es la rama de la geometría. Se entiende por área, dice, la extensión de la superficie en una figura plana. Entonces, lo que nosotros vamos a hallar con el área es la superficie comprendida dentro del perímetro. Porque si a mí me piden hallar perímetro, perímetro es solamente el contorno. Área, lo que está dentro de ese contorno. Así dice, al calcular áreas, es posible comparar dos figuras entre sí y de esta manera saber cuál de ellas, obviamente, ocupa un mayor espacio, ¿cierto? Si nosotros tenemos dos figuras, por decir, yo puedo hallar el área de la primera y puedo hallar el área de la segunda. Y así, supongamos que estamos en una compra de un terreno, por decir, así yo sé cuál me conviene.
Esto es más pequeño, esto es más grande. Ah, entonces yo me voy por el más grande. ¿Cierto? Entonces, eso es área. Área es la superficie comprendida dentro de nuestro perímetro. Cuando nosotros hablamos de áreas, vamos a estudiar, vuelvo a repetir, las áreas más conocidas. Vamos a empezar con la primera figura, que viene a ser el cuadrado. El cuadrado, como todos conocemos, es un polígono, figura cerrada, que tiene 4 lados. Y los 4 lados de un cuadrado, pues son iguales, ¿cierto? Son iguales. En primer lugar, dicen, en un cuadrado, figura de 4 lados iguales, nosotros podemos trazar una diagonal. ¿Y qué es diagonal? Diagonal es aquel segmento, aquella línea que va a unir 2 puntos, 2 esquinas, 2 vértices que no sean consecutivas, es decir, que no sean seguidas. Nosotros, por decir, acá tenemos un cuadrado, me dicen traza diagonal, tomamos de este punto a este punto y esta línea que está de color verde, esa es diagonal. O caso contrario, puedo trazar de este punto a este punto en esos 2 vértices y también tengo otra diagonal. Entonces, cuando nosotros nos hablan de diagonal, diagonal es el segmento, es la línea que une 2 puntos, 2 vértices no consecutivos. Y en un cuadrado solamente hay 2 diagonales, no hay más. Puedo trazar la de acá o caso contrario puedo trazar la de acá. Pero en un cuadrado solamente puedo trazar 2 diagonales. ¿Y cómo puedo hallar, por decir, la longitud o más bien la medida de esa diagonal? Para que tú conozcas la medida de esta diagonal, simplemente vas a multiplicar a, que es el lado del cuadrado, por la raíz cuadrada de 2. Eso es todo. Supongamos que esto es un cuadrado, por decir que tenga 4 centímetros de lado. Entonces me dicen hallar la diagonal. Ah, pues es 4 por la raíz cuadrada de 2. Entonces, de esa manera, nosotros conocemos la longitud de diagonal. Dice en un cuadrado, nosotros podemos hallar el perímetro. ¿Qué es perímetro? Perímetro es la suma de todos los lados de una figura. En este caso, como estamos hablando de un cuadrado, pues son la suma de los 4 lados de mi figura, de mi cuadrado. A más A más A más A. A más A, 2A más A, 3A más A, 4A. Entonces, el perímetro en este cuadrado es 4A. Porque cuando te hablan de perímetro, perímetro es la suma de todos los lados de tu figura. Si tú estás trabajando con una figura de 20 lados y te piden hallar perímetro, tienes que sumar los 20 lados de tu figura, porque perímetro es la suma de todos los lados de nuestra figura. Eso es perímetro. Pero nuestro tema netamente del día de hoy vienen a ser áreas. ¿Y qué es área? Es la superficie, lo que está dentro de nuestro perímetro. Si a mí me piden hallar el área del cuadrado, lo que yo voy a hallar es la parte que está pintada, lo que está dentro. Eso es el área. Y para calcular el área de un cuadrado, como el cuadrado tiene todos sus lados igualitos, simplemente se multiplica 2 veces su lado por lado. Pero ¿cómo así? Claro, si a ti te piden hallar, por decir, el área del cuadrado, y te dicen que este lado, un ejemplo, mide 5 centímetros, como es cuadrado, el lado de acá también mide 5 centímetros. Pero lo que te están pidiendo a ti es hallar el área del cuadrado. Entonces, ¿tú qué dices? Bueno, como el cuadrado tiene sus lados iguales, me piden hallar áreas, lo único que voy a hacer es multiplicar 2 veces su lado. 5 por 5, o más bien 2 de sus lados. Entonces digo que el área de este cuadrado es 5 por 5, 25 centímetros por centímetro, centímetro cuadrado. Cuando nosotros hallamos área, nuestro resultado siempre tiene que estar en unidades cuadráticas, ya sean metros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, etcétera, etcétera. Pero siempre el resultado en área tiene que ser elevado al cuadrado, porque estás multiplicando en este caso 2 lados de tu cuadrado.
Entonces, de ahí es que el área del cuadrado es A al cuadrado. ¿Pero por qué A al cuadrado? Claro, porque A al cuadrado significa que tú vas a multiplicar 2 veces el A. A por A. A por A. De acá digo, ¿qué número se multiplica? El A. ¿Cuántas veces se multiplica a la 2? De acá sale A elevado al cuadrado. Pero si tú no recuerdas potencia, si te piden hallar el área del cuadrado, simplemente es la multiplicación de 2 de sus lados, lado por lado. En algunos textos lo vas a encontrar que el área del cuadrado, por decir como fórmula, simplemente va a ser igual lado al cuadrado, lado al cuadrado. O en algunos textos te dicen que el área del cuadrado simplemente va a ser lado por lado, que viene a ser lo mismo, es lo mismo. Entonces, cuando tú te piden por ahí encontrar el área de un cuadrado, lado por lado, así vas a saber cuánto de área es que tiene ese cuadrado. Si tú tienes un cuadrado, por decir, tienes de lado 8 metros. A ti te dicen, es un cuadrado que tiene de lado 8 metros. Y lo que te piden calcular es el área. Y ya sabes que área es lo que está dentro. Lo que está dentro. Entonces tú dices, bueno, es un cuadrado. El área del cuadrado será igual. Todos sus lados son iguales. 8 metros, 8 metros, 8 metros, 8 metros. Pero para calcular el área, solamente necesito multiplicar 2 de sus lados. 8 por 8. Y 8 por 8, esto es 64 metros cuadrados. El área de este cuadrado con 8 metros de lado es 64 metros cuadrados. Ahora, cuando nosotros aplicamos nuestras fórmulas, cuando nosotros aplicamos alguna propiedad, uno tiene que dominarlas. Esto es, podemos decirlo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda en el mismo sentido. ¿Cómo así? Imagínate a ti te dicen, sí, el área del cuadrado, por decir, vale 121 metros cuadrados. Y lo que te piden calcular es el lado del cuadrado. Calcular el lado del cuadrado. ¿Cuánto mide el lado del cuadrado? Entonces, nuestra fórmula es lo mismo. Sabemos que el área del cuadrado es lado por lado, o caso contrario lo pongo lado al cuadrado o a al cuadrado, como en este caso. A mí me están dando el área. Dice que el área del cuadrado es 121 metros cuadrados. Entonces reemplazo acá. Área del cuadrado es 121 metros cuadrados. Esto va a ser igual a al cuadrado. ¿Qué es A? A significa el lado del cuadrado. Es como si tú tuvieses tu cuadrado, te dicen que el área, es decir, lo que está dentro, mide 121 metros cuadrados. 121 metros cuadrados. Y lo que a ti te están pidiendo calcular es el lado de tu cuadrado, A. Entonces nosotros tenemos que saber, por propiedad, que toda potencia va a pasar al otro lado radicando. Entonces tendríamos la raíz cuadrada de 121 metros cuadrados va a ser igual a A. Y la raíz cuadrada de 121, raíz cuadrada, significa que tiene un 2. ¿Qué número multiplicado 2 veces por el mismo número me da 121? Y eso es 11. 11 por 11, 121. 11 metros sería. Por lo tanto, para que el área de un cuadrado sea 121 metros cuadrados, el lado de mi cuadrado tiene que medir 11 metros, porque 11 por 11, eso es 121. Entonces hay ejercicios en los que a ti te pueden pedir hallar el área, hay ejercicios en los que a ti te dan área. Cuando nosotros trabajamos y resolvemos ejercicios de área, lo importante es conocer nuestras propiedades de las figuras más usadas. A veces cuando nosotros resolvemos los ejercicios, se nos ve un poquito complicado por ahí los ejercicios porque nos están combinando figuras. Están mezclando las figuras. Pero el objetivo siempre es
Si te mezclan figuras, pues tú trabajarlo con las figuras que se conocen las áreas. Y de esa manera nosotros encontramos los resultados de una forma más directa. Tenemos la siguiente figura, que es el área del rectángulo. El rectángulo, a diferencia del cuadrado, no tiene todos sus lados iguales, solamente tiene dos lados iguales, los que están paralelos y opuestos, frente a frente. El lado de acá es igual al lado de acá y el lado de acá es igual al lado de acá. ¿Cierto? Eso es el rectángulo. No tiene sus cuatro lados iguales, solamente tiene dos lados iguales, los que están paralelos entre sí. Cuando nosotros hablamos del rectángulo y queremos hallar el área del rectángulo, lo que vamos a conocer, recuerden, con área es lo que está dentro. En este caso es la parte que está pintada de rosa. Es lo que está dentro. Porque si a mí me piden hallar perímetro, perímetro sería la suma del contorno, pero no me dicen perímetro, a mí me dicen área. ¿Y cómo calculo el área del rectángulo? Fácil. Vamos a multiplicar simplemente, en algunos casos lo van a encontrar base y acá es altura. Base por altura. O en algunos textos lo llaman como largo por ancho, que es lo mismo. Largo por ancho. Entonces, si nosotros queremos conocer el área de un rectángulo, largo por ancho o base por altura. Supongamos que nuestra base mide, por decir, 10 metros y nuestra altura supongamos que mida 6 metros. Y lo que me piden a mí es hallar el área del rectángulo. Entonces, yo digo que el área de este rectángulo va a ser igual. Base 10 metros por ancho 6 metros. Y 10 por 6, eso es 60. Metros por metros, metros cuadrados. Por lo tanto, el área de un rectángulo con 10 metros de base, 6 metros de altura, pues va a ser 60 metros cuadrados. Que es muy diferente a lo que viene a ser el perímetro. Porque si a mí me pidieran calcular el perímetro, yo digo, si esto es 10 metros. Si esto es 6, esto es 6. Y el perímetro, que al perímetro siempre se le denota con 2P, va a ser igual la suma. 6 metros más 10 metros más 6 metros más 10 metros. 10 más 10, 20. 20 más 12, eso es 32. 32 metros. Eso es el perímetro. Eso es el perímetro. El perímetro de este rectángulo con 10 metros de base y 6 metros de altura es 32 metros. Perímetro. Pero de a mí me piden hallar el área. El área de esto es base por altura. 10 por 6. El área de este rectángulo es 60 metros cuadrados. Son cosas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Lo mismo, cuando nosotros trabajamos dentro de lo que es el rectángulo, imagínense por ahí, le dicen, si el área del rectángulo, por decir, es igual a 100 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, y su base es 25 metros, por decir. Me piden calcular la altura. Calcular la altura. Calcular la altura. Entonces, es como si a ti te están dando el rectángulo, te dicen que el área, es decir, lo que está dentro, mide 100 metros cuadrados. Mide 100 metros cuadrados. Lo que está dentro. Esto es área, porque a mí me están dando el área, me dicen que el área del rectángulo mide 100 metros cuadrados. Entonces, me están dando ya el área. A ver, lo voy a sombrear. Son áreas sombreadas, justamente porque la parte que está pintada, eso es lo que tú vas a conocer. O quizás en algunos ejercicios te dan el valor de lo que está pintada, que eso viene a ser áreas. Entonces, lo que está dentro, la parte sombreada dice 100 metros cuadrados.
Luego lo que me piden ahí, o más bien lo que me dan es, y su base vale 25 metros. Ah, esto es la base. Dice mide 25 metros. Y lo que me piden calcular es la altura. Le voy a llamar H. Pese que altura se escribe solamente con A, pero se le representa con una H. Se le llama ahí con una H. Se le denota con una H. Entonces nosotros sabemos que el área del rectángulo va a ser igual base por altura. Base por altura. Eso es nuestra fórmula, base por altura. ¿A ti te dan el área? Sí, me dan el área. Dice 100 metros cuadrados. Va a ser igual a la base. Tu base es 25 metros. Y lo que te piden hallar es altura, que tú no sabes cuánto es. Pero tú tienes que entender que el 25 está multiplicando. Por lo tanto, el 25 va a pasar al otro lado, pero dividiendo 100 entre 25 metros. Y eso va a ser igual a H. Y 100 entre 25, eso es 4. Metros cuadrados con metros se va, por lo tanto, la altura mide 4 metros. Tu altura mide 4 metros. Y si tú multiplicas base por altura, te tiene que dar los 100. 25 por 4, eso es 100. 100 metros cuadrados. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, nosotros al momento de emplear nuestra fórmula, podemos trabajar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, igual con ella. Hay que saber de qué manera nosotros podemos aplicarla. Vamos con la siguiente figura, que viene a ser el triángulo. Triángulo, su propio nombre lo dice, es un polígono de 3 lados, ¿cierto? Es el primer polígono. Cuando me refiero a polígono, polígono significa figuras cerradas. Son todas las figuras cerradas. Y la primera figura cerrada que nosotros tenemos es el triángulo, el que tiene menos lados. Porque después del triángulo, pues encontramos al cuadrado, está el rectángulo, los que tienen 4 lados. Están los cuadriláteros, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablamos del triángulo, triángulo es una figura de 3 lados. Es el primer polígono que tenemos. Queremos hallar el área del triángulo. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de triángulos, muchos de nosotros, por no decirlo la mayoría, solamente nos imaginamos al triángulo así, ¿cierto? Esto es el triángulo, muy bien, eso es el triángulo. Si yo quiero saber cuánto es la distancia de este punto abajo, esto se llama altura. Esto se llama altura, que lo vamos a denotar con una H. Este espacio de acá se llama base, es la base. Es la base. Entonces tengo base y tengo altura, ¿cierto? Ahí está mi primer triángulo. Mayormente todos pensamos cuando nos hablan triángulo, nos vamos a esa figura, cosa que es correcta porque es un triángulo. Pero no solamente yo puedo dibujar el triángulo de esa forma, yo puedo dibujar el triángulo de esta forma también. También es un triángulo, figura de 3 lados. ¿Cierto? Figura de 3 lados. En este caso, en esta segunda gráfica, pues la base lo tenemos acá. Base, ¿dónde está sentada? ¿De dónde está ahí apoyada? ¿Cierto? Esto es la base. Pero imagínense, me dice, traza la altura de este triángulo. Cuando nosotros trazamos altura, imagínate tú, me imagino que ahorita estás ahí en tu cuarto. Si te dicen, oye, ¿cuánto mide la altura de tu casa? O más bien de tu cuarto. ¿Qué es lo que tú haces? Bueno, pones la wincha y pones en forma recta. Si tú quieres medirte por decir a ti mismo cuánto es tu altura, tú no te pones en forma inclinada para acá, tú no te agachas, ¿cierto? Altura uno tiene que ponerse quietecito y recto, porque la altura siempre llega en forma perpendicular, recta. A mí me dicen, traza la altura de este segundo triángulo. Entonces, ¿qué hago? Tiene que partir de acá. Altura va a llegar en forma perpendicular, recto. Esto sería altura. Esto sería altura. Entonces, en esta segunda gráfica,
Este lado, aparte de ser lado, pues viene a ser la altura de mi triángulo. ¿Cierto? Viene a ser la altura de mi triángulo. Tengo base, tengo altura. O caso contrario, yo puedo tener este tipo de triángulo. Entonces, me dicen traza altura. Quiero trazar altura de acá. Yo no puedo trazar altura así, porque está inclinada ahí. Está inclinada ahí. Altura tiene que ser en forma recta. Tiene que ser en forma recta. Entonces, tengo que prolongar uno de los lados y recién puedo trazar mi altura. Recién puedo trazar altura. ¿Cierto? Entonces, tengo base, tengo base y tengo altura, H. El primero se llama triángulo acutángulo. ¿Por qué se llama acutángulo? Porque la altura lo tenemos dentro del triángulo. Está dentro del triángulo. El segundo se llama triángulo rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque la altura coincide, o más bien es uno de los lados de nuestro triángulo. El tercero se llama triángulo obtusángulo. ¿Por qué se le llama obtuso? Porque la altura lo tenemos fuera de nuestro triángulo. Todavía se tiene que prolongar, es decir, hacer crecer un lado y recién trazamos altura en forma perpendicular. Pero ¿cuál es lo más bonito? Lo más bonito es que cuando a nosotros nos piden hallar el área del triángulo, la fórmula es lo misma para cualquiera de ellas. Base por altura dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. Entonces a ti te pueden dar el primer caso del triángulo y te piden hallar el área. Si te dicen por decir que la base mide, un ejemplo, 16 metros, te dicen que la altura por decir mide 4 metros y te piden hallar el área de ese triángulo. Entonces tú fácilmente dices, bueno, tengo base 16 metros, tengo altura 4 metros entre 2. Simplifico, saco mitad 1, saco mitad 8 y 4 por 8. El área de este triángulo es 32 metros cuadrados. Eso es el área. En el segundo caso igual, si tú conoces base, conoces altura, pues tú hallaste el área de ese triángulo. Igual en el tercer caso. Base por altura dividido entre 2. Entonces, cuando tú tienes triángulo, no te preocupes, cualquiera de ellas puede ser. Tu fórmula va a ser lo mismo, base por altura dividido entre 2. Vamos con nuestra siguiente gráfica, que viene a ser el trapecio. La clase pasada hemos hablado bastante del trapecio. Entonces, trapecio es un cuadrilátero, 4 lados. ¿Por qué se le llama trapecio? Porque tiene 2 lados que no son paralelos. 2 lados que no van a tener un punto de unión. Porque cuando nos hablan de paralelos, son rectas que van a crecer hasta donde el infinito, pero siempre manteniendo su distancia. Siempre van a mantener su distancia. Pero cuando nos hablan de las rectas que no son paralelas es cuando se juntan. Paralelas es cuando no se juntan. Y esta figura tiene 2 lados que sí se van a juntar. Fíjense, si nosotros prolongamos, hacemos crecer en forma recta el de acá y hacemos crecer en forma recta el de acá, en algún momento van a tener un punto de unión. Por eso no son paralelas esas rectas. Entonces, vamos a hallar el área del trapecio. ¿A qué se refiere el área del trapecio? Bueno, para nosotros poder conocer, ya sabemos área, lo que está dentro. Lo primero que tenemos que saber es la distancia que existen entre las bases, porque el lado de arriba se llama base menor, es la base menor, el cual simplemente se denota con la B minúscula,
y el de abajo es base mayor, el cual pues se denota con la B mayúscula, minúscula, mayúscula. Ahí se diferencian, porque las dos son bases. Pero la de arriba, como es más pequeña, es la base menor. Y la de abajo, como es el lado más grande, es la base mayor. Entonces, para nosotros poder hallar el área de un trapecio, lo primero que tenemos que conocer es la altura entre las bases. Imagínense, quiero saber la distancia entre bases. Ah, esta distancia es altura por si acaso. Es altura por si acaso. Es altura. Entonces, ¿cómo hallo el área del trapecio? El área del trapecio más sencillo es base mayor, le sumas más la base menor, lo divides entre 2 y a todo lo multiplicas por altura. Base mayor más base menor dividido entre 2 multiplicado por altura. Imagínense que la base mayor, por decir, mida 20 centímetros. La base menor, supongamos que mida por ahí 10 centímetros. Y me dicen que la altura mide 4 centímetros. Me piden calcular el área del trapecio. Entonces fácilmente decimos que el área del trapecio será igual base mayor 20 centímetros más base menor 10 centímetros, todo dividido entre 2 y todo multiplicado por altura, que altura vale 4 centímetros. Quizás muchos de ustedes dicen, pero primero está la altura acá. Cuando tú multiplicas, el orden de los factores no altera el producto. Si a ti te preguntan y te dicen, ¿cuánto es 9 por 5? Algunos sufren con la tabla del 9, pero lo más fácil es invertirlo. 5 por 9 es 45. Es lo mismo. Cuando tú multiplicas, no te preocupes si estás multiplicando, primero lo pones la altura o lo pones al final la altura, eso no va a cambiar en absoluto tu resultado. Entonces lo que tú tienes acá sería 20 más 10, eso es 30 metros entre 2 multiplicado por 4 centímetros. A ver, todos son centímetros, metros le he puesto acá. 30 entre 2, eso es 15. 15 centímetros por 4 centímetros. Y 15 por 4, 4 por 5 es 20. Esto nos da 60 centímetros cuadrados. Entonces, cuando nosotros tenemos un trapecio que mida 20 centímetros de base mayor, 10 centímetros de base menor y tiene 4 centímetros de altura, me piden hallar el área, simplemente es 60 centímetros cuadrados. ¿Y cómo lo hemos encontrado? Base mayor más base menor dividido entre 2 y todo multiplicado por lo que viene a ser la altura. Vamos con la siguiente figura que viene a ser el rombo. Cuando nosotros hablamos del rombo, esto es un paralelogramo. ¿Por qué se le llama paralelogramo? Porque sus lados son paralelos. Es un cuadrilátero paralelogramo, porque tiene sus lados, los 4 lados que son paralelos. Pero nosotros estamos hablando del área. Ya sabemos, área es lo que está dentro, lo que está dentro. En primer lugar, para nosotros poder hallar el área del rombo, lo que debemos conocer son las diagonales. ¿Y qué son diagonales? Son las líneas, son los segmentos que unen 2 esquinas o 2 vértices no consecutivos. El rombo, como es un cuadrilátero, solamente tiene 2 diagonales, una en forma vertical y otra en forma horizontal. Vertical y horizontal. Entonces, como son diagonales, siempre para nosotros poder quizás diferenciar entre ellas, al que está en forma vertical lo llamamos diagonal, pero diagonal menor. Diagonal menor, que el cual se va a denotar solamente con la D minúscula. El que está en forma horizontal le vamos a llamar diagonal mayor. Como que se le ve un poquito más grande, ¿verdad? Diagonal mayor, el cual va a ser denotado solamente con la D mayúscula. Entonces, para nosotros poder hallar el área del rombo, decimos diagonal mayor por diagonal menor, todo dividido entre 2. Y así conocemos el área del rombo. Acá nos dan un ejemplo. Dice,
hallar el área de un rombo que mide 5 centímetros de diagonal mayor. Ah, dice diagonal mayor, mide 5 centímetros. Y 3 centímetros de diagonal menor. Ah, esto dice mide 3 centímetros de diagonal menor. Nos piden calcular el área. Entonces decimos que el área del rombo, siempre pongan la A con la figurita para que no se confundan. 5 centímetros diagonal mayor por 3 centímetros diagonal menor y todo esto dividido entre 2. Entonces el área del rombo es igual 5 por 3, 15 centímetros cuadrados dividido entre 2. Y 15 entre 2, eso es 7.5. Por lo tanto, el área de este rombo es 7,5. Recuerden el resultado cuando nosotros hallamos área, siempre tiene que estar en unidades cuadradas. 7,5 centímetros cuadrados. Entonces, de esa manera, nosotros hallamos el área del rombo. Diagonal mayor por diagonal menor, todo dividido entre 2. Vamos a calcular lo que viene a ser el área del círculo. A veces muchos de nosotros cuando hablamos círculo, hablamos circunferencia, como que por ahí confundimos las cosas. Y la gran mayoría de nosotros, si nos preguntan, oye, ¿qué es el círculo? ¿Qué es la circunferencia? Lo que muchos estudiantes responden, pues es lo mismo, te dicen. Es lo mismo. Pero sin embargo, el círculo y la circunferencia no son lo mismo, son cosas totalmente diferentes, totalmente diferentes. Claro que están relacionados, estrechamente relacionados, que no existe el uno sin el otro, pero pese a ello no es lo mismo. Cuando hablamos nosotros, por decir, en una figura, en un cuadrado, supongamos, si a mí me piden hallar el perímetro, recuerden que perímetro es la suma de todos los lados, de los 4 lados, ¿cierto? Suma de los 4 lados de esta figura. Eso es el perímetro. Perímetro es la suma de todos los lados. Perímetro es la suma de todos los lados. Pero imagínense, a mí me dicen, hay el perímetro, por decir, de esta figura. En primer lugar, cuando me hablan de circunferencia, circunferencia es solamente el contorno, solamente el contorno. Y cuando me hablan de círculo, círculo es lo que está dentro de ese contorno. Por eso es que cuando nosotros vamos a hallar el área, me dicen el área del círculo. Jamás vas a encontrar el área de la circunferencia, porque circunferencia es el contorno. Y como nosotros estamos hallando área, área es lo que está dentro. Y lo que está dentro se llama círculo. Entonces, si a mí me piden hallar perímetro, es la suma de todos los lados. Perímetro es la suma de todos los lados. Pero imagínense acá, en esta figura, yo no puedo hallar perímetro. ¿Pero por qué no puede hallar perímetro? Porque no tiene lado. Porque no tiene lado. Porque perímetro es la suma de lados y esta figura no tiene lado. Y entonces, si quiero hallar solamente el contorno, lo que vas a hallar es la medida de la circunferencia. Porque circunferencia es solamente el contorno. Es solamente el contorno. Cuando nosotros hablamos del círculo, hablamos de la circunferencia. Para que esto se pueda haber creado, pues esto es en base, bueno, lo podemos crear de varias formas, pero uno de los materiales para nosotros poder crear el círculo, la circunferencia, viene a ser el compás. Viene a ser el compás. El compás es un material, más bien es un instrumento que a nosotros nos ayuda a crear todo tipo de círculos, de circunferencias ahí. Lo primero que tenemos que saber es que todo círculo, toda circunferencia tiene un centro. Tiene un centro. Este centro le voy a llamar U. Tiene un centro. Y si yo quiero saber cuánto es que mide del centro a cualquier punto de circunferencia, a cualquier punto, porque como es centro,
toda la medida va a ser igual. Yo puedo trazar allá, puedo trazar en forma vertical, horizontal, diagonal. La medida va a ser igualito. Si esto mide 5 centímetros, por decir, el de acá tiene que ser 5 centímetros. El de acá tiene que ser 5 centímetros. Y así, si yo trazo más líneas, todas van a medir 5 centímetros. Y estas líneas que nosotros hemos trazado, estas líneas se llaman radio. Esto es la radio. Radio. Entonces, si por ahí ustedes han escuchado hablar de radio, radio es el segmento que une el centro con cualquier punto de circunferencia. Ojo, con cualquier punto de circunferencia, porque circunferencia es el contorno. Pero yo quiero saber cómo hallar el área del círculo. Fácil. En primer lugar, cuando nosotros trabajamos con lo que son regiones circulares o por ahí semicirculares, lo que nosotros siempre vamos a encontrar es este simbolito. Este simbolito se llama pi. Pi es un número. Es un número. El valor de pi es 3,141592, etcétera, 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 etcétera. Son infinitos. Es infinito. Entonces, para que tú no estés reemplazando ese valor o multiplicando por esa cantidad que es infinita, simplemente lo vamos a dejar nuestros resultados con este simbolito, con este número que es pi. Para nosotros poder hallar el área del círculo, simplemente se dice pi por radio elevado al cuadrado. Quiere decir que tú tienes que conocer el valor de radio. Si a mí me dan este círculo, esta circunferencia, me dicen calcular el área, me dicen que la radio mide 5, entonces lo único que digo es, bueno, el área de este círculo es 5 centímetros elevado al cuadrado y lo multiplico por pi. Pi, ¿siempre tiene que estar pi? Siempre tiene que estar. 5 al cuadrado es 25 pi centímetros cuadrados y eso sería el área de este círculo. Entonces el pi siempre tiene que estar presente, siempre tiene que estar presente, porque si por ahí no aparece pi y tú le dejas 25 centímetros cuadrados, es incorrecto, porque pi significa, ya saben, es un número y el 25 se tiene que multiplicar por todo ese número, pero para ya no estar multiplicando, lo dejamos en función de pi. O caso contrario, quizás a ti no te dan la medida de radio y más bien lo que te dicen es la diagonal. Si la diagonal en este círculo, por decir, mide 8 centímetros, diagonal, me piden calcular el área. ¿Qué es diagonal? Diagonal es la línea que va a pasar exactamente por el centro de tu figura. Por el centro. Si me dicen que la diagonal mide 8, entonces mi radio mide 4. Radio 4, radio 4. Y si quiero hallar el área, ya conozco radio. Radio al cuadrado multiplicado por pi. Entonces, de esa manera, nosotros podemos hallar el área de un círculo. Pi por radio cuadrado. O caso contrario, si me dan diagonal, diagonal es la unión de dos radios. Cuando hablamos del círculo, vamos a hablar del sector circular. Fíjense, sector. ¿Qué es un sector? Es un pedazo, es una parte circular de círculo entonces. Y este sector circular, si nosotros nos fijamos bien, está formado por la unión de dos radios. Es el centro. Tengo una radio acá, tengo otra radio acá. Y este espacio que está de color naranja, esto es el sector circular. Entonces, cuando a mí me hablan del sector circular, es el espacio comprendido por la unión de dos radios. ¿Y cómo hallo el área? Fácil. Simplemente, pi por radio cuadrado, este es el área del círculo. Lo vas a multiplicar por el ángulo. ¿Y qué es ángulo? Esta abertura. ¿Cuánto mide esta abertura? Y a todo ello lo divides entre 360. Así de fácil. Supongamos que mi ángulo, por decir en este caso, mida 90, porque es un cuadrado,
90 grados. Me dicen que la radio, por decir, mida, 99, por decir, 9 centímetros. Me piden calcular lo que viene a ser el área. Entonces simplemente digo pi, en primer lugar, el área del sector circular, pi por radio, 9 centímetros elevado al cuadrado, todo multiplicado por 90 que mide el ángulo y lo divido entre 360. Estamos con grados. 0, 0, novena, 1, novena, 4, ¿cierto? Que tenemos 9 al cuadrado sería 81. Pi por 81 centímetros cuadrados entre 4. Y 81 entre 4 podemos dividirlo incluso para obtener un resultado más exacto. 4 por 2 es 8, a 8, 0, bajamos el 1, agregamos la coma, 10, 4 por 2, 8, a 10 le falta 2, le agrego el 5, 4 por 5 es 20, 2,25. Entonces, el área de este sector circular es 2,25, pero no me olvido de pi, centímetros cuadrados. Y de esa manera nosotros encontramos el área de ese sector circular. Pi por radio cuadrado por el ángulo entre 360. Entre 360. Y finalmente tenemos el área de la corona circular. Corona circular. ¿Por qué se le llama corona circular? Porque fíjense la figura que ustedes tienen en pantalla, parece una corona, ¿cierto? Parece una corona. Pero si nosotros lo visualizamos muy bien, en esta corona están unidos dos círculos, dos circunferencias. Uno más grande que es de color naranja y otro más pequeño que es de color blanco. Estos dos círculos, ¿qué comparten? El centro. El centro es para ambos, el mismo, para el pequeño y para el grande. Voy a trazar la radio del círculo pequeño, una R minúscula, porque es el pequeño. Y voy a trazar una radio para el círculo grande, R mayúscula. ¿Y cómo hallo la corona circular? Ojo, solamente este espacio, la que está sombreada, ¿eh? Pi por radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. Supongamos que tu radio mayor, por decir, mida 8 metros y tu radio menor, supongamos que mida 3 metros. Te piden calcular el área de esta corona circular. Entonces tú dices, muy bien, el área de la corona circular será igual radio mayor al cuadrado o pi multiplicado por radio mayor al cuadrado, que es 8 elevado al cuadrado, metros, por cierto, 8 metros al cuadrado menos 3 metros elevado al cuadrado. Tenemos el área de la corona circular que va a ser igual a pi, 8 al cuadrado es 64 metros cuadrados, menos 3 al cuadrado es 9 metros cuadrados. Y el área de esta corona circular será igual a pi. Vamos a restar 14 menos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 55 metros cuadrados. Y de esa manera estaríamos conociendo el área de esta corona circular. Entonces, como ustedes pueden visualizar, el círculo, el sector circular y lo que viene a ser la corona circular, todos cuando me hablan de círculo, siempre nuestros resultados van a estar en función de pi. Siempre van a estar en función de pi, porque pi representa un número. Y como ya no podemos multiplicar por ese número que es infinito, entonces simplemente lo dejamos en función de pi. Y de esa manera nosotros estaríamos conociendo el área de la corona circular. Entonces son las fórmulas más conocidas respecto a áreas. Vuelvo a repetir, a veces nosotros por ahí vemos ejercicios, parece complicados, pero ustedes lleven esas figuras, lleven esas gráficas a áreas conocidas. Círculo, cuadrado, rectángulo, rombo, trapecio, y así directamente esa aplicación de fórmula nada más.
Muy bien, el que no nos espera ni no nos perdona es el tiempo. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a este último tema? Los estoy escuchando. Uy, se me quedaron dormidos, ¿ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A qué se debe tanta tristeza? Muy bien, entonces, me parece que no hay dudas, me parece que no hay inconveniencias. De todas maneras, que si por ahí todavía se les presentan las dudas al momento de que ustedes están resolviendo los problemas, por favor, con mucha confianza, simplemente nos escriben, ¿sí? Entonces, con esto yo me despido, con esto estamos culminando ya este segundo bimestre, se nos viene el tercer y último bimestre. Yo me despido deseándoles que tengan una bonita tarde. Bueno, domingo también se nos terminó, una bonita semana. También desearles un feliz año. Espero que pues en este año nuevo, ¿verdad? Todos sus proyectos, todos sus anhelos, todo se haga realidad. Bueno, eso depende también de cada uno de nosotros, ¿sí? Sigamos para adelante, ya nada les falta a ustedes. Vamos a culminar este nivel secundario. Un abrazo a la distancia. Dios mediante nos estaremos reencontrando para el tercer y último bimestre. Cuídense mucho, nos vemos, chao. Chao, Miss, cuídate mucho. Hasta luego, profesora, cuídese. Nos vemos.